Belaútegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches. Bueno, espero que estés bien. Estamos entrando en la última recta del año, o más que recta, como un sinfín de curvas tiene para mí este último tiempo, que está siendo súper requete contramovido, no sé para vos. Bueno, estamos empezando episodio número 46. Bueno, muy contenta de tener este espacio para charlar un poco. Si es la primera vez que te sumás a este espacio, Mis Manos en Voz, es la manera que tengo de compartir un poco mi experiencia de despertar a la espiritualidad en la vida cotidiana, ¿no? Como tratando de bajar un poco el cielo a la tierra, como siempre digo, de alguna manera hacer más asequible lo espiritual, ¿no? Que lo espiritual, que nadie se adueñe de lo espiritual, sino nosotros mismos, ¿no? Que es nuestro propio derecho de nacimiento. No tiene que ver con una religión, con un culto, con un dogma, ¿no? Sino con algo muy anterior, lo que está detrás de eso, que como la esencia que fluye en todas las cosas, incluyéndote a vos, incluyéndome a mí. Eso, entrar en contacto con eso, para mí eso es lo espiritual. Y entonces, en este espacio, particularmente hoy, quiero entrar un poquito más a profundizar sobre este concepto de lo espiritual, ¿no? Es un momento que a mí me ayuda muchísimo para poder clarificar y poner en palabras, y de ahí se derivan después nuevos conceptos, nuevas miradas. Entonces, mientras vamos charlando, vos tomás lo que te sirve, lo que te inspira, lo que te ayuda a reflexionar, a hacer tu propio proceso hacia adentro, porque así funciona, todos nos vamos nutriendo de algo que escuchás, de algo que lees. No necesitamos comprar el paquete entero, ¿no? Porque justamente, me refiero, no necesitamos ni estar de acuerdo plenamente con un libro, ni entender, ni estar de acuerdo plenamente con lo que yo digo o con lo que cualquier otro dice, sino vas un poco tomando de todo, descartando lo que no te sirve, tomando lo que por ahí te sirve en este momento y más adelante lo descartás, porque así funciona, te vas nutriendo para vos mismo, vos misma, ir sacando tu propia verdad. ¿Qué es tu propia verdad? Tu propia manera de pararte en el mundo, de enfrentarte al mundo, de vivir la vida. Y vas encontrando que solo desde tu propia verdad hay confianza, hay certeza. No quiere decir que hay certeza en el sentido de que es lo que para vos está bien, ¿no? Y ese lugar de lo que para vos está bien no tiene nada que ver con un lugar egoico, en el sentido de que de buscar lo que para mí está bien sin importar el otro. Cuando entras en esta mirada de la búsqueda de tu propia verdad, esa verdad profunda, naturalmente hay una conciencia de red, de otra cosa, de que vos no estás solo, de que sos parte de algo más. Entonces tu bienestar y tu plenitud siempre viene en sintonía con el bienestar colectivo, con el bienestar del sistema, con el bienestar de los que están a tu alrededor, ¿no? Entonces no tiene que ver con un estoy bien o yo me ocupo de lo que a mí me interesa desde el ego, sino con otra cosa, ¿no? Este espacio de conversación o de charla o de reflexión busca ir adentrándonos en eso más profundo, ayudarnos a hacer el ejercicio de usar nuestra mente, que es una función de nuestro instrumento de altísima tecnología. Nuestro instrumento, me refiero, cuando digo instrumento, nuestro cuerpo físico, emocional, mental, en sintonía con el alma, es un instrumento de alta tecnología capaz de captar la comprensión de la existencia. En lo cotidiano, no necesitas ser
un iluminado en términos de la vieja era, ¿no? En términos occidentales o en términos bíblicos, que de repente ves la luz y solo luz, no, sino como ir descubriendo de qué va la vida desde tus propios recursos, ¿no? Entonces, eso espiritual corre en las venas de todos los vivos. Y también, todos los vivos y todos los reinos, ¿no? Incluyendo el reino mineral, que como se enseñaban en el colegio, la piedra no vive. Yo te pongo un signo de pregunta, ¿no? Entonces hay todo un montón de cosas que empiezan a plantearse desde un lugar diferente cuando entras en una mirada espiritual. Y hoy quiero charlar un poquito de qué es la conciencia. No desde un punto de vista, no te voy a dar una clase de la conciencia, sino te voy a contar cómo yo fui encontrando qué es la conciencia. Realmente, porque no me lo dijo nadie, lo fui experimentando, en entender lo que es la conciencia. Y justamente, por supuesto que uno... que hablamos cuando no soy consciente de esto, no soy consciente del otro, o usar la conciencia, lo hablamos como, hay como distintos niveles cuando nos referimos a la palabra conciencia, ¿no? Hay una cosa de conciencia despierto, de estar despierto en la vibración de 3D, en el mundo de las cosas. Estar despierto es estar consciente, ¿no? Estar consciente de vos, de quién sos, de la vida, de quién es el otro, de saber el nombre, de saber dónde vivís. Ese tipo de conciencia, que es la conciencia que desde el punto de vista psicológico se llama conciencia, que es ser consciente de vos, consciente de vos, de la existencia de los demás, de tu ubicación, de tu lugar, ¿no? Sos consciente de que existís y de todo lo que te rodea. Y después hay otra acepción que usamos en el ser conscientes, como si la conciencia es la voz de la voz de la verdad, o la voz de lo que está bien, ¿no? Que hay un poco ahí ya de dejo para mí de una visión un poco más profunda de qué es la conciencia, la voz de lo que está bien. Entonces, usar la conciencia o hacer un examen de conciencia, que eso era bien religioso, ¿no? Un examen de conciencia era como un reto. Hacer un examen de conciencia, como encontrarte dónde está la falla, y después venía la penitencia, después el examen de conciencia, ¿no? O la confesión, que eran cuestiones tremendas para mí, desde cuando empezás a entender la profundidad de la libertad espiritual. Hay ciertas cosas de los cultos religiosos que son difíciles de entender para mí, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, más allá de esto hay otro nivel, otro concepto de conciencia que es el que yo fui entendiendo y te quiero compartir. Y primero contándote un poco cómo entré a esto de entender qué es la conciencia. Empecé en el momento más de abismo, ¿no? En el momento más de oscuridad en mi vida, que me detuve literalmente, empecé a darme cuenta, es darte cuenta. Empecé a darme cuenta que había cosas detrás de las cosas, que había sentido detrás de cada acción, que había propósitos ocultos, que había un para qué atrás de todo. Pero ¿cómo lo empecé a descubrir realmente? Siendo testigo, como sentada observando. Fue un momento en mi vida de pausa en el hacer, de pausa en todo, que estaba como en pausa la vida, y me permití registrar lo que estaba pasando y ahí darme cuenta que atrás de todo había un orden. Ese propósito que estaba atrás de todo lo que yo veía, básicamente, primero fue la naturaleza, ¿no? El observar los ciclos de la naturaleza, el cielo, el sol, el camino de las hormigas, una abeja, la floración, el otoño. Empezar a ver que atrás de todo esto había un orden. La rosa era rosa, no era una margarita, ¿no?
No había error, no había confusión, podía florecer más o menos, pero no cambiaba su esencia. La abeja, lo mismo, cada ser en sí era la expresión máxima o no máxima de sí, de lo que era, ¿no? En función de las condiciones que había en el entorno se podía expresar más o menos, pero expresaba algo que era de este ser, ¿no? Algo de sí mismo, no de otro. Entonces, observar eso, comparándolo en ese momento conmigo y con mi vida y con lo que trataba de expresar de mí, ni sabía ni era consciente, ni me daba cuenta de que había algo que expresar. Yo simplemente vivía como había que vivir, lograr cosas, ir avanzando, lograr títulos, lograr carreras, objetivos, metas, hijos, qué sé yo, viajes, cosas, no sé, lograr cosas. No me parecía que había otra cosa que expresar que eso, ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta que atrás de lo que yo veía, atrás del orden de la naturaleza, como hablé el otro día, atrás de los zapallitos, atrás de la huerta, me ayudó también un montón a ir mirando que hay un orden detrás de las cosas que va conectando lo visible con lo invisible. Hay algo. Yo veo los tomates, pero no veo dónde está la instrucción del tomate en la semilla del tomate. Todo eso que yo no veo no significa que no exista. Existe, pero yo no lo veo. Entonces yo me empezaba a dar cuenta que había un orden más grande que funcionaba atrás de lo visible. Y entonces yo empezaba a hacer esta correspondencia entre lo pequeño que yo veía, no sé, yo veía el camino de las hormigas. Y entonces cómo el observar el camino de las hormigas, cómo hacían su camino, por ejemplo, la labor de ir y venir incansablemente en grupo, ir unas hacían una cosa, otras hacían otra. A veces salían, a veces no, pero no era aleatorio, tenía que ver con las condiciones del clima, con la hora del día. Bueno, había un montón de cosas que yo iba observando, y digo, bueno, todo esto que incide en las hormigas también ha de incidir en mí, aunque yo no sea consciente, aunque yo no sepa, ¿no? Todo eso era como ir corriendo una cortina de ir viendo que había controles atrás del escenario, ¿no? Que las luces no se prendían solas en el escenario, alguien apretaba la tecla, había un encargado de esta función, había un encargado de correr el telón, había un encargado de hacer el escenario, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que lo que yo veía era la punta del iceberg, como lo que yo veía era solamente el resultado de otra cosa más grande. Esa otra cosa más grande, yo lo llamé espíritu. Lo llamaba esa otra cosa más grande que primero me salía a llamarla Dios y después me negaba a llamarla Dios con mayúscula porque tenía todo este sesgo de la religión con quien me había peleado, ¿no? Con quien sentía que era una carga impuesta que no iba conmigo, que no quería esa carga entre las cosas con las cuales me rebelé a lo largo de mi vida. Eso fue mucho antes que yo iniciara un proceso hacia adentro o de autoconocimiento. Ya enseguida me borré de la religión, entonces no quería llamar a ciertas cosas que no quería llamarlas por el nombre aprendido, sino que buscaba sinónimos, ¿no? Para no decir eso mismo, porque me significaba el Dios barbudo, ¿no? El Dios que está arriba entre las nubes, ese Dios que así lo recibí en mi instrucción católica, ¿no? Entonces lo llamaba espíritu, porque espíritu me resultaba algo más abarcativo, sin límites, sin nombre, sin algo inmenso. Espíritu es como algo que aceptado por todos, como una cosa más horizontal, ¿no? Entonces, a eso otro que estaba escondido atrás, ese orden, lo llamaba espíritu. Y empecé a entender que que ese espíritu
tenía una inteligencia que funciona como funciona independientemente de que la mente sepa o no, o la active o no, funciona. O sea, es como la obra de teatro se da igual, sea que esté el telón corrido o el telón cerrado, o sea, el telón abierto o el telón cerrado. Los actores igual actúan, ¿no? Entonces ahí empecé a comprender lo que era la conciencia. Y entonces digo, conciencia es esto que queda en el medio entre lo que yo veo y lo que yo no veo, pero siento, pero sé que hay, sé que está, que es este orden, este algo mayor, esta inmensidad, que por ahí no le podés poner un nombre, que por ahí no le podés llamar espíritu, porque te queda grande ese nombre. No importa, esa noción de que hay algo, un orden, hay una inteligencia más grande, algo que no llegás a comprender, que no llegás a alcanzar con tu manera de ver, con tu intelecto, con tu herramental, ¿no? Entonces, yo empecé a sentir esa inmensidad y tuve, además, lo he contado en varias oportunidades, distintos momentos como de expansión realmente, donde yo sentí que no tenía límites, donde me sentía sin bordes, que me daba pánico, que me daba un miedo tremendo esta sensación. Y ahora después en un ratito te voy a compartir una poesía que escribí expresando esa sensación, pero lo que te quiero decir es que yo sabía, porque lo sentía, ahí es donde no necesitas que alguien de afuera te diga nada, lo sentía que había algo mayor, lo podía ver cuando veía las hormigas, cuando veía las hojas de los árboles caerse y a la primavera volver a crecer y al nuevo otoño volver a caerse. Y yo decía, ¿quién da dónde está la instrucción? ¿Dónde está escrito esta organización? ¿Dónde está el orden en mi biología? ¿Cómo hace mi cuerpo, por ejemplo, en un análisis que me habían hecho en un estudio de la zona donde tenía la metástasis? Había unos nombres que ni me acuerdo, pero la función era frente a un grupo de células cancerígenas. Lo primero que hace la biología es manda a células a matar esas intrusos o esas células como revolucionarias o desobedientes, ¿no? Las mandan a aniquilar, tratan de aniquilarlas. Si ven que no pueden hacerlo, que no pueden hacerlas desaparecer o volverlas al orden, ¿saben lo que hace la biología? Las envuelve, les crea toda una capa protectora para que entonces ese grupo de células malignas, entre comillas, se quede ahí adentro y no se expanda. Entonces, ¿quién dio esta instrucción? Yo leía esto en un análisis, en un estudio que me había hecho, y decía que las células estaban encapsuladas y daba un nombre, no sé qué. Bueno, me empiezo a mirar, a buscar, y entonces encuentro toda esta explicación biológica de lo que hace el cuerpo cuando ve que hay unas células cancerígenas que no las puede matar. Las envuelve para proteger, entonces las deja ahí como agarraditas, te atrapo. Es como si hiciera una trampa para atraparlas y engrosa la piel donde se hace un tumor y las mantiene ahí, ¿no? Entonces las había como encapsulado. Esa era la forma que tenía el tumor. Y yo decía, ay, pero ¿quién mandó a hacer esto? Esto, ¿de dónde viene esta inteligencia para sostener la vida? Y estas preguntas, cuando vos empezás a darte cuenta que hay algo más grande y vos solo ves la punta del alfiler, hay un hilo que conecta la punta del alfiler con el tapiz entero, ¿no? o con toda la estructura inteligente de la vida. Ese hilo o esos hilos, probablemente no sea uno, sino la manera de explicarlo puede decir que son muchos, eso para mí es el hilo de la conciencia.
que une lo visible con lo invisible. Y esto que yo te lo explico así a nivel como más macro, si querés, más grande, puesto en uno, puesto en mí, la conciencia es ese hilo que me conecta esto visible que yo tengo, mi cuerpo físico, mis pensamientos, mis sentires, todo lo que yo soy en este plano, me conecta con eso más grande que soy. Lo que me conecta, ese cableado que me conecta con lo más grande es la conciencia. Es ese plano o ese camino o esos conectores que me traen la información de lo que ya está. Por eso es despertar la conciencia o ponerla, despertar la conciencia es como levantar teclas de esos cables conectores y entonces te conectás con lo que ya está en vos, con lo que ya sos, eso inmenso, esa inteligencia, esa perfección, esa luz que ya está. Esto divino que yo veo en cómo se organizan las hormigas, ¿por qué no habría de estar en mí? O sea, toda la vida tiene atrás esta estructura de inteligencia. Además que yo lo veía, te digo que me emocioné, me acuerdo perfecto en la esquina en que iba en la calle Santa Fe y Riobamba leyendo el diagnóstico del estudio y tenía una admiración por el cuerpo, por esta cosa más grande que estaba gobernando la vida. Y que yo era una minúscula partecita. Y decía, gracias que hay un propósito más grande que está gobernando. Mi tarea solo es descubrir todo esto que está atrás. Ahí comprendí que la vida es la vida es un proceso de ir descubriendo todo eso que está atrás. Y en la medida que vas descubriendo todas estas conexiones, como vas desplegando, tenés más capacidades en tu instrumento para que la manifestación de lo que vos ves esté más en correspondencia con eso que se ha descubierto. Si vos vas descubriendo que sos inteligencia divina, pues entonces crearás productos que salgan de esa inteligencia divina. Ahora, si vos no tenés ni idea que sos inteligencia divina, te verás solamente como un subproducto de algo. ¿Y el subproducto de qué? ¿De qué serás? Subproducto de lo que te han formateado cuando naciste, de lo que vos viniste con un mandato de alma, con un propósito de alma, y después la vida se ocupa de darte un montón de otras herramientas y otra información que las vas a necesitar cuando despiertes la conciencia. Si no despertás la conciencia, lo que gobierna tu vida será todos esos mandatos, patrones, creencias, sistemas en el que naciste. Pero en realidad eso no está de más, sino que eso en conjunción con tu propósito del alma vienen a ser tu expansión y tu propósito en esta vida. Pero si vos no descubrís que hay algo más en vos que solamente la apariencia, entonces siempre seguirás rodando por los caminos ya trazados. Tu vida seguirá andando siempre por lo que hizo tu madre, tu padre, o tus abuelos, tus ancestros o la sociedad en la que estás, y no algo distinto, que esté en sintonía con lo que vos venís a hacer como alma. Que lo que vos venís a hacer como alma está relacionado, o sea, vas a necesitar la información que has recogido en el espacio donde has venido a nacer. No está desenganchada una cosa de la otra, lo firmo pero 100%. No está desenganchada. La historia, tu historia familiar, tu historia de niñez, tu historia de dolor, tu historia de amor, está vinculada con lo que vos venís a hacer en esta vida. Descubrirlo es parte de lo que se trata el despertar la conciencia o activar estos cables conectores para que puedas comprender. Es como si desde, viste,
te pones mirando en detalle con el lente de una cámara de fotos, y entonces después vas ampliando y ves un panorama mucho más amplio, puedes comprender mucho más el funcionamiento de ese pequeño detalle gracias a que hay esta expansión. Eso es conciencia. Es el darte cuenta que hay algo más y que lo que vos ves está relacionado con ese algo más. Despertar la conciencia no es desarmar lo que ves, sino es verlo diferente. Entonces, la misma situación de vida que vos tenés, cuando vas ampliando tu perspectiva, ¿no?, tu manera de mirar, la vas comprendiendo diferente, vas encontrando estos puntos que yo te digo que no están desenganchados de tu propósito, del alma, de la inteligencia divina, que cuando empiezas a comprender que todo lo que tenés adelante es perfecto para tu evolución. Entonces ya dejás de resistirte. Quizá te resistís un poco por momentos, pero te dura cada vez menos porque vas entendiendo que esto que tenés en este momento enfrente tuyo, esta situación de vida, sea la que sea, una situación de incertidumbre, una situación de un anhelo que estás a punto de empezar a construir y estás muerta de miedo, sea una situación de duelo, una situación de separación, una situación de ruptura sería, de vínculos, de peleas, cualquiera sea la situación que tengas adelante, si vos empezás a mirarla como realmente parte esencial de tu proceso evolutivo, dejás de pelearte con la situación o dejás de detenerla y de frenarla. Avanzás con más confianza, ¿no? Eso es conciencia. Es el hilo que une lo visible y lo invisible. Porque ¿cómo hacemos para conocer lo incognoscible? Porque el espíritu, de hecho en la cultura judía no se escribe la letra D, ¿no? El Dios es el innombrable, como es la palabra, ponerlo en una palabra achica, ¿no? Es como, ¿cómo haces para definir lo magnánimo, lo que es infinito? No lo podés definir. Entonces, ¿cómo podemos acceder desde la materia al espíritu? Porque nosotros estamos en la materia, entonces debe haber maneras de acceder al espíritu desde la materia, si no es un juego malísimo la vida. Si no, si necesitamos estar solamente en el espíritu, nos vamos al espíritu directamente, pero no, el juego está acá en ser materia, vivir estas cosas de la vida material, vivir el dolor, vivir el placer, vivir el amor, vivir el rencor, vivir la ira, vivir la alegría, vivir todo esto y encontrarle el hilo que une esta vivencia con el espíritu. Lo hay. Ese hilo se llama conciencia. Es lo que te trae la comprensión. Y con la comprensión o con el entendimiento, porque hay acepciones distintas, algunos dicen que la comprensión es solamente intelectual. Yo no hago esa distinción. Para mí la comprensión o entendimiento es cuando con todo tu cuerpo integraste esta información, cuando entendés realmente que este vínculo de dolor que vos estás teniendo con tu pareja te está trayendo oro en polvo para tu evolución. Cuando vos entendés eso, ya el eje del asunto deja de ser tu pareja y el vínculo doloroso, empieza a ser tu evolución. Entonces corres al otro y te pones vos en el centro y terminás hasta agradeciendo el proceso que te trae el vínculo con el otro, ¿no? Entonces, la conciencia es ese proceso de ir comprendiendo la vida, entendiendo la vida en tu propia vida diaria. Por ejemplo, a mí
cuáles eran mis despertares de conciencia. Era como una toma de conciencia a cada rato que me pasaba, ¿no? Como, por ejemplo, yo en esa época, hace unos par de años, 10 años, estaba como muy en nube de incertidumbre a nivel laboral, profesional. No quería ser más economista, pero no sabía qué hacer, qué ser de mi vida. Todo estaba con una nube de confusión tremenda y sentía que mi vida no tenía valor porque no tenía nombre, no tenía un nombre para poner a lo que hago. Entonces no había valor. Fíjate el poder que tiene la palabra, ¿no? La palabra crea. Entonces, como yo no podía encontrar una palabra, o sea, no solamente es la palabra, sino el sentido detrás de las palabras, pero yo no podía encontrar esa palabra o ese sentido, entonces mi vida carecía de forma, carecía de sentido y venía de denostar el hecho de ser madre o de ser ama de casa, y estaba siendo madre y ama de casa, y me parecía un fracaso total mi vida terminando como revisera y ama de casa. Entonces tenía un enojo, como que hice mal para terminar acá, ¿no? Y entonces en esto, mientras yo, una parte mía iba pensando todo esto y teniendo estos enojos, yo iba descubriendo que atrás de las cosas había un sentido, que atrás de la abeja que buscaba el polen en la flor había una inteligencia que la orientaba hacia ahí, no hacia otro lugar, que atrás de todo lo que yo veía había un orden, había un espíritu, ¿no? El espíritu, había algo más grande, ¿no? Que atrás de mi tumor había todo un proceso inteligente para proteger la vida. Y entonces yo decía, entonces esto, ¿cómo se relaciona con lo que yo estoy viviendo? ¿Hay un proceso inteligente en cómo se me presenta la vida en este momento, yo como ama de casa? Me hacía estas preguntas, porque decía, ¿cómo puede ser que yo vea esta perfección en la naturaleza, donde nadie hace nada como a voluntad, en el sentido de todo sucede, ¿no? Sucede por naturaleza, y acá en este espacio humano, ¿cómo puede ser que yo sienta que hay error, que yo estoy errada? No, estoy errada en pensar que estoy errada, ¿no? Entonces empezaba a sentir, ¿estás errada en este lugar? ¿Qué es lo que no te gusta de sentirte en este lugar de ama de casa, por ejemplo, ¿no? O ¿qué es lo que no te gusta de cocinarle a tus hijos o a tu familia? Y me empezaba a hacer estas preguntas, ¿qué es lo que no me gusta? Y empezaba a darme cuenta que en realidad lo que no me gustaba era que no tenía mi propia valoración, porque creía que eso no era nada. No porque no lo fuera, sino porque creía que los demás no me valorarían lo suficiente porque yo no valoraba lo suficiente. Entonces me parecía que era una pérdida de tiempo ser ama de casa o ser madre, ¿no? Ser madre me refiero a estar en el hogar, porque podés ser madre pariendo, ¿no? Y teniendo hijos, que yo es lo que, y amándolos un montón, pero me refiero a que lo que yo llamaba ser madre era por primera vez cuando yo, a partir de la enfermedad, un par de años antes, empecé a estar en mi casa tiempo completo y me enloquecí. O sea, digo, esto es lo peor que me puede pasar, que bajo, caí con todo lo que yo estudié, ¿dónde está? No puedo aplicar mi inteligencia. Bueno, y empecé ahí con ir encendiendo estos hilos de la conciencia que conectan la materia con el espíritu, empecé a darme cuenta que este era un propósito sagrado, el ser madre, el pasar tiempo en el hogar compartiendo el espacio con otras almas, con otros seres, pero que yo entonces empecé a ver también en esos seres, que yo los veía como hijos, o como mi marido, como las personas que trabajaban en casa, los veía como personas, empecé a verlos como algo más también. Entonces ahí empecé a entender, y yo siempre pongo el ejemplo del picando la cebolla, porque picando la cebolla empecé a tener conciencia de que yo estoy en el lugar correcto,
no hay un desorden acá, estoy en el lugar correcto. Y cuando yo empecé a sentir que estaba en el lugar correcto, todo mi cuerpo se correspondió con eso, entró en calma. Después me quedaba un montón de lucha contra mí misma todo el tiempo, porque yo tenía muy enquistado que era que no valía nada estar en la casa. Entonces tuve que trabajar arduo conmigo misma para sacar de mi pensamiento instantáneo, inmediato, automático, esta idea, porque la tenía enquistadísima, tan enquistada que no te das cuenta que la tenés enquistada, crees que es que ese era mi nivel de conciencia, y que eso es la conciencia. Cuando vos sos eso, sos la manera en que vos ves la vida, es el nivel de conciencia que tenés. Entonces no hay error. Vos ves la vida desde el piso de abajo. Te subís al primer piso, la ves desde el primer piso. Y no vas a tener la misma vista de un edificio del primer piso que del piso número 10. Si vos pretendés ver desde el 10 estando en el primer piso, te vas a comer unas frustraciones enormes y vas a confundir todo. Vas a tener una muy mala interpretación. Ahora, para subir al 10 hay que trabajar, hay que subir un montón, ¿no? Hay que darle duro a las escaleras. Entonces, la manera en que vos ves la vida no es un error, tiene que ver con el nivel de conciencia, vos o cualquier otro. Y ahí te pongo al que yo durante muchísimo tiempo en esta ebullición del despertar, porque al principio, ¿qué pasó? Tenía como una cosa del despertar que parecía que los demás eran tontos, que no se daban cuenta cómo era la vida. Entonces te agarra una euforia de que querés que todo el mundo se despierte, se dé cuenta que atrás de lo que ve hay otra cosa, que hay algo más grande, querés decirlo, querés que el otro lo vea, querés llevarlo de las narices. Yo lo llevé a mi pobre marido a todos lados para que él se despierte, porque para mí estaba dormido. Y bueno, eso voy a hacer la semana que viene, si puedo, mi capítulo sobre la pareja, porque tengo mucho para compartir en eso. Pero básicamente en relación al tema de la conciencia, yo decía, este hombre está dormido, o esta gente no me banco las conversaciones que tienen en este grupo porque son todas mundanas, no tengo nada para aportar, me aburro, no tengo nada para hablar. Todo esto te pasa al principio y empezás a tener juicios grandes contra el que no está despierto, ¿no? Contra el que está... El que no tiene conciencia, el que está dormido, y te molestan, y entonces los denostás o los ninguneás, ¿no? Entonces te parece que es una trivialidad y los querés traccionar. Pero es como si vos estuvieras en el piso número 10 y hay alguien que está en el piso número 1, pero vos no lo podés traer con tu intención, el otro tiene que subir los 10 pisos. Vos no lo podés obligar, porque el otro tiene que poner en funcionamiento su cuerpo y su voluntad para mover su esqueleto. Y lo hará cuando ya se canse de ver la vida desde el piso número 1. Cuando empezás a entender que cada uno tiene su espacio y su tiempo y que todo es un proceso de despertar la conciencia. Tardará más o menos, eso depende de la voluntad que cada uno le ponga, pero la vida, tarde o temprano, la persona que está en planta baja va a subir al piso número 10, no tengas ninguna duda, porque la vida es evolutiva, tarde o temprano te va a empujar a ir despabilando tu conciencia, pero no es un proceso que se puede impulsar desde afuera. Yo no puedo obligar, de hecho, realmente tuve un montón de riñas con mi marido, porque yo quería que lo llevé a meditaciones, a retiros, y él sí iba, la pasaba bien, pero ahí quedaba. Y yo me frustraba y decía, entonces la pareja no va, no puedo seguir con él porque no estamos en el mismo nivel de conciencia. ¿What? Eso es natural que aparezca, pero cuando te empieza a aparecer, ahí ya es juicio sobre el otro. Yo llegué al piso, yo lo que puedo hacer
Es, en cambio, en lugar de decirle al otro, ¿por qué no subiste hasta acá? ¿No ves que vos te quedás ahí, sos un achanchado de la vida, no querés encontrarte con lo profundo ni con los dolores, y entonces lo traccionás para que suba, o le decís, mira qué bueno que está acá, y lo decís y con todas las virtudes que encontrás, le querés, y el otro no reacciona, no te escucha. Lo que te queda cuando vos estás ahí, lo que naturalmente pasa cuando dejás de insistir a que alguien venga a este nivel de conciencia, vos compartís lo que tenés. Compartís la mirada desde el 10º piso. Mira, yo desde acá veo esto. Y quizá el que está en el 1er piso no entiende nada lo que le decís. No entiende porque es otro lenguaje. Yo entiendo que los podcasts que yo hago y las charlas que yo doy no son para todo el mundo. No todo el mundo entiende lo que yo digo, pero está bien. Entienden los que tienen que entender, los que están en el mismo piso, o en el piso de abajo, que ya están con ganas de mover. Porque para mover de piso, para moverte en el camino de la evolución y del despertar de la conciencia, hay que laburar. Laburar es como yo hacía cuando instintivamente, fíjate qué información que hay, con qué información venimos. Cuando a mí me dolía algo, me dolía un músculo, me dolía algo, me dolía el pie, cuando apoyaba el pie, lo apoyaba para que me doliera, y yo veía hasta dónde me dolía más, cuándo se hacía así, exploraba el dolor. Empecé a trabajar sobre mi cuerpo físico, lo hice instintivamente desde chica. Me dolía algo y me apretaba. A ver, me duele acá, cuando hago así me duele, cuando levanto me duele. Exploraba el dolor hasta que se iba liberando la zona y de pronto yo encontraba que esa era la solución a los dolores. Explorar el dolor y darle, meter las manos en el dolor hasta que se iba liberando. El mismo proceso pasa en todos los niveles. Es meterte en el dolor en el sentido, no regodearte, quedarte atascada en el barro, pero meterte en el dolor con estos ojos de testigo, de científico, con ojos de conciencia, de ir mirando qué es lo que me duele, qué es lo que me cuesta, qué es lo que me traba, qué es lo que pienso de mí lavando los platos, qué pienso que no sirvo lavando, que soy menos, que soy poca cosa. Si mi vida se dedica a lavar los platos, o a servir la comida a mi familia, o a limpiar la casa, soy menos. Eso pensaba yo. Entonces, no quería ni pensarlo al principio, entonces me enojaba con todos los demás porque no me ayudaban, porque no hacían esto, porque no hacían lo otro. Y cuando yo empecé a pensar, hasta que mi hijo Salvador, gran maestro, que siempre lo nombro, un día me dijo, mamá, es insoportable comer con vos. Yo que quería ser la más amorosa del mundo, que les encantara comer en la mesa, me dijo, es insoportable comer con vos. Dije, Dios mío, esto no está funcionando por el lado que... Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy poniendo? ¿Qué estoy pidiendo de la afuera? ¿Por qué? ¿Qué me tiene tan enojada? Y así, haciéndote estas preguntas, hacia adentro, los demás no se tienen por qué enterar de las preguntas que vos te haces. Pero cuando te empezás a hacer estas preguntas, empezás a llegar al dolor. Es como meter el dedo en la llaga, Necesitas meter el dedo y revolver un poquito para ver que salga, supure la herida. Y entonces es la manera de curarla. Si vos la tenés tapada o cubierta, está siempre en putrefacción. Entonces no permitís que se aire. El proceso de despertar la conciencia es animarte a meter el dedo en la llaga, porque sabés que hay un propósito atrás de esa llaga. Por eso metes el dedo, por eso te animás, aunque duela. Que es el equivalente a subir al piso. Por eso pones todo tu cuerpo para subir las escaleras, que son reempinadas a veces, ¿no? Por eso te metes a hacer un proceso hacia adentro, buscando cuál es tu punto débil, tu talón de Aquiles, cuál es tu sombra, cuál es tu oscuridad, qué es lo que estás escondiendo, guardando. Porque sabés que ahí atrás de eso hay algo mayor. Eso es la conciencia. Es
es como otra manera de explicar lo que yo sentía, era como que había un faro, que yo sentía que había un faro, como en el medio del mar. Yo estaba navegando la vida y había un faro y yo iba atrás buscando acercarme a ese faro. Había algo más fuerte que yo que me llega, o como un sonar también, ¿no? Una sirena que me va, como estaba común a toda mi vida, y yo estaba escuchando atrás de toda esa sirena, escuchando el sonar atrás de todo, viendo la vida, viendo el faro, viendo la vida a través del faro, como el proceso de la vida en mayúscula de mi vida estaba siendo un faro común. Y entonces yo iba atrás de esa luz, buscando. Y a medida que iba buscando, iba teniendo más comprensión, más libertad. Y entonces digo, este camino está bueno porque me va dando a mí más verdad, más sentido de calma interna, de pertenencia, de que no hay error, de que está bien. Y empezás a entender que el camino es solo tuyo. Y que el ego se muere de miedo de hacer este proceso. Porque en el proceso de despertar la conciencia, necesariamente el ego ha de morir. Necesariamente tu identidad se desarma. Entonces el ego tiene pánico. Entonces por eso querés arrastrar a otros, porque bueno, si esta va a ir de lleno a este proceso, arrastremos a otros, por favor, porque no quiero ir sola. No quiero despertar sola, que venga mi marido. ¿Por qué no viene? Que no ves que este es un quedado, que es un dormido, que está mirando Netflix. Pero en realidad lo que había ahí atrás de eso era un tremendo miedo de avanzar sola, porque si mi alma me decía volá, yo tenía que volar y yo no quería sola. Entonces empezaba a arrastrar al otro. Y cuando te das cuenta de que lo que estás haciendo al juzgar y al querer arrastrar al otro es simplemente un mecanismo del pobre ego que se está muriendo. Entonces lo abrazás, tranquila ego Vicky, no pasa nada. Este es un proceso, es un viaje tuyo la vida. No es un viaje de a dos, ni de a tres, ni de a cinco. Es un viaje individual, dentro de un colectivo, dentro de un sistema, pero es un viaje individual. Entonces, tarde o temprano este viaje lo tenés que emprender vos sola, porque hacia adentro solo podés ir vos. No puede ir nadie con vos. Llegan hasta acá, no pueden ir adentro tuyo. Los demás hacen su propio viaje, compartís el viaje con los demás, pero cada uno hace el suyo. Entonces el ego en este proceso necesita morir, después necesita renacer, ¿no? Porque el ego muere, pero el ego es el envase del alma, es la forma, es la personalidad, es la manera en que vos te movés en el mundo. Necesitas, el alma sin ego no puede encarnar, no encarna, o sea, necesitamos de una persona, ¿no? de un personaje. Eso es el ego. Pero cuando el alma cree que es el personaje, vos crees que eso es lo que sos, ahí es donde entra la confusión. Despertar es cuando vos te vas dando cuenta que hay dos cosas adentro de la misma, algo superior y algo inferior. Un yo superior o un ser, un alma, un ser más grande, un ser relacionado con el espíritu. No importan los nombres, no importan las formas, pero hay algo más grande que lo visible. Y después empezás a entender que hay. Entonces que ahí ya hay una separación, pero no hay una separación real. Hay un puente que se llama conciencia que une estas dos cosas y le da sentido a lo visible. La conciencia es ese mecanismo que le da sentido a la vida visible, a la vida manifiesta, ¿no? Manifestada. Entonces el ego ahí necesita morir, porque si yo era Vicky la economista y ya eso no iba más a medida que yo iba despertando la conciencia y se me caían todos los papeles. Yo después de dejar de trabajar de economista, durante varios años después seguía escribiendo en los formularios, llenando profesión economista, hasta que un día
me di cuenta de mi propia mentira, o sea, porque realmente durante mucho tiempo no me daba tanta cuenta de la mentira. Hasta que un día dije, basta, yo no puedo mentirme más. ¿Atrás de qué me estoy escondiendo? ¿Qué creo que me da el título de economista? ¿Ser inteligente? ¿Soy valiosa? ¿Me tengo que esconder atrás de un título? ¿Atrás de un papel? ¿De una profesión? Y entonces todas estas preguntas hacen que naturalmente se te desarme el castillo de naipes del ego. Entonces lo que te parecía una estructura inamovible se vuelve frágil como un conjunto de plumas. Entonces el ego necesita morir, por eso quiere arrastrar otros para no ir solo, porque se muere de miedo de desaparecer. Pero el ego todavía no sabe cómo continúa la historia. Porque cuando el ego es re importante, hay que decirle, ego, quédate tranquilo, porque vos sos re importante. Sin vos el alma no hace nada en el mundo. El espíritu necesita la materia para hacer esta experiencia. Entonces hay que decirle al ego, tranquilo, porque nos vamos a reinventar. Vamos a formar otra máscara, porque todo el tiempo formas máscaras. La gran diferencia es que vos ya ahora sabés que no sos la máscara. Y entonces formás la máscara, no te funciona más, bueno, te la cambiás y te pones otra. ¿Y qué quiere decir me cambio y me pongo otra máscara? Hay esas personas que cambian todo el tiempo de parecer y que entonces son inconsistentes. No, porque eso es desde la mirada del ego. Cuando vos tenés una estructura con una solidez flexible, o algo así, no sé cómo expresarlo, pero es sólido, pero a la vez es flexible, sos capaz de, no, en esto me equivoco, perfecto, a ver, dame esta otra mirada, y a ver, sí, la incorporo, bien, me suma tu mirada, gracias, nada queda fuera, ¿entendés? No, error, perdón, me equivoqué, esto, y no pasa nada, no sos menos porque te equivocaste. Me expuse y me salió mal, bueno, no pasa nada, vuelvo a probar. Eso es un ego sólido y flexible, porque es un ego que cumple el ejercicio que le pide el alma. Hacer lo que el alma me pide sin retener nada por miedo. El otro ego, el ego que todavía está imbrincado con el alma, que está ahí mezcladito antes del proceso de desidentificación o del proceso de despertar la conciencia, está mezclado el ego con el alma. Y entonces yo creo que soy lo que veo de mí. Cuando empezás el proceso de expansión de conciencia, empezás a entender que hay dos niveles dentro tuyo, que se relacionan y se vinculan con un propósito. Entonces esto que es tu apariencia, se va a ir moldeando en la medida en que tu alma necesite que sea diferente, que se moldee. Y entonces va siendo funcional al alma. Este proceso sucede gracias a la conciencia, que es este campo energético conector, ¿no? Es como, también se puede ver como un colchón de enchufes, ¿no? Conectores con lo más invisible, lo más sutil, lo que todavía está más lejano. Entonces, en el proceso de despertar la conciencia, vas llenando tu materia de espíritu. Eso es lo que vas haciendo. Vas como ampliando las conexiones de tal manera que entonces reflejas cada vez más lo que hay detrás, lo que sos en esencia. Y el proceso de despertar la conciencia es un proceso es dual, diría, porque es un proceso laborioso, pero es un proceso de profunda liberación a la vez. Este desapego que tenés de la materia no te aleja de la materia, más bien te mete más en la materia, pero con una libertad de resultados, de nada tiene que ser de tal manera, es como es y está bien. Tomás la información que te sirve y seguís al próximo paso. Entonces estás bien presente en el mundo de la materia, pero sabiendo que no sos de la materia. Entonces yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Es una máxima esotérica, ¿no? Como lo dijo Jesús.
ser de este mundo, pero estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Eso es el despertar la conciencia, porque si yo sé que no soy de este mundo, puedo meter mis manos llenas en la materia, en el barro, en el agua clara, en cualquier lado, pero puedo meterme en la materialidad y no perderme en la materialidad, no perderme en el mundo de las cosas, de la forma, de creer que eso es solo. Con la conciencia yo puedo al contrario, llenar de luz todo lo que toco. Llenar de luz significa de ir trayendo esta conciencia de algo más. Eso para mí es llenar de luz. Y esta conciencia de algo más habla de un orden benévolo, que en el sentido de un orden benévolo es que orden significa que cada uno está en su lugar, que nada sobra ni nada falta, que nadie ocupa el lugar del otro. Eso es orden. Entonces eso es benévolo en sí. La naturaleza, si vos la ves a nivel de la manifestación, hay un montón de desorden, de especies que luchan unas contra otras, van, se acomodan, una arrasa contra una, la otra contra otra. Eso funciona como en la punta del iceberg. Pero atrás hay un orden que gobierna esa orientación. Hay un orden que va marcando más o menos las estaciones del año. Hay un orden, ¿no? A veces más, a veces menos, a veces van cambiando los años, pero hay un ciclo que está ordenado. Hay un orden en cómo el planeta gira en torno al Sol. A veces varía un poco más, a veces varía un poco menos, ahora se está girando el eje de la Tierra, pero hay un orden. Y todo eso más a nivel macro, donde no podemos conocer, hay un orden. Entonces cuando yo voy entendiendo que hay un orden, traigo la luz de la conciencia a la materia, traigo como los anteojos de esa inteligencia suprema para ver la materia. Y entonces todo lo que yo tengo a mi alrededor lo puedo ver con estos ojos. Aún el marido o la pareja que se la pasa viendo Netflix. No es que lo puse como un arquetipo, pero aún lo que vos juzgás que es que está dormido, ¿no? Vos, yo, cualquiera, te quiero decir, aún lo que juzgamos que está dormido tiene un lugar, ¿no? Y incluso después empezás a ampliar la mirada y salís de tu círculo privado de tu vida y te vas corriendo un poquito más a la vida sistémica, a la vida de tu país, a la vida planetaria, y empezás a entender que cada cosa tiene su lugar, que empezás a entender esta correspondencia que hay entre las energías, que alguien tiene que expresar las energías que se traen desde el pensamiento. Bueno, empezás a entender que hay todo un orden, que no hay un error, porque la energía sigue al pensamiento, entonces lo que se trae con el pensamiento se manifiesta. Eso es el orden. Ahora, el contenido, esa es nuestra tarea. ¿Qué contenido ponemos en ese pensamiento para que se manifieste? O en esa corriente de conciencia, ¿no? Y por último, me gustaría ir, ya antes de terminar, cómo voy notando que hay un despertar de conciencia. Voy a hacer una pequeña una observación muy, muy doméstica, pero que me parece que es una manera de expresar bien claro qué es la conciencia, porque no es algo que está externo a vos, es tu manera internalizada de ver el mundo. Yo cuando era chica, nosotros dormíamos con amigas, dormías en la misma cama un montón de veces, pata con pata, o dormías juntas en una cama más grande. Entre mujeres dormíamos en la misma cama. Entre varones, ni locos. Era como, no. Hoy en día, los chicos, mis hijos, los amigos, los amigos de los amigos, duermen varones con varones en la misma cama sin ningún problema. Mujeres y varones en el mismo cuarto, que para nosotros era, ¿no?, separados. Ya fue un colegio de mujeres, imagínate. Todos juntos, y se ven como iguales. No existe bueno, voy a dormir con un amigo varón en la misma cama.
todos los prejuicios que salen atrás de ese pensamiento para las generaciones anteriores, ¿no? No, simplemente duermo con un otro ser, ¿no? Y esa pavada, a mí me... ¡Wow! Digo, ¿qué? Esto es una conciencia más expandida de la edad de los 20, ¿no? 20 y 30. Se ven como lo mismo, no se ven entre varones y mujeres como una cosa diferente, se ven lo mismo. Eso para mí es una muestra de qué es la conciencia. Cuando ya vos tenés, no es que ya está incorporado, eso es la conciencia. Cuando ya tenés esa conciencia expandida, es a ese nivel, ya nacés en el primer piso, sería, ¿no? O una cosa así, pero ya está incorporado. Otro ejemplo que me viene ahora es mi sobrina chiquita, tiene 3 años, un perro suyo su cachorro, lo tuvo de cachorro, un día de grande le pegó un mordiscón, ladró y entonces un alboroto en la familia, el padre, mi hermano, que bueno, retándolo al perro, indio, fuera de acá, qué sé yo, cuando pasó la ebullición, la chiquita dice, muy suelta de cuerpo, se da vuelta y dice, voy a ver qué le pasó a Indio que me mordió, le voy a preguntar qué le pasó. ¿Entendés? Ella ya trae en su conciencia que si el perro tuvo este comportamiento es porque tuvo una motivación atrás. Y esa motivación no tiene que ver con ella, sino con algo que le pasó al perro. No porque la quiso atacar, sino algo, al perro le estaba pasando algo. Eso, 3 años, ¿eh? La mirada nuestra de los adultos era alejar al perro, cuidado que es peligroso, ¿no? Y ella vino a decirnos, a ver, voy a preguntarle qué le pasó. ¿Entendés? Eso ya es ver, ya nacen viendo el mundo distinto. Y eso es con lo que quiero terminar, porque estuve en este festival en Vivenza, que me invitaron a este grupo de chicos que la verdad que los amo, me parece una belleza ver este grupo etario entre 20 y 30 que se ven como iguales y buscan explorar la naturaleza humana en todas sus dimensiones, y el arte está a flor de piel en la expresión de la vida, y el arte es una de las maneras en que la nueva humanidad va a expresarse, y ellos lo traen: la música, la pintura, la cocina, la danza, el canto, la palabra, la poesía. Todo esto forma parte de la manera de vehiculizar la nueva humanidad, con el cuarto rayo, que es el rayo de la armonía y la belleza, que trae la belleza a través del arte. Entonces el arte va a ser, y está siendo, lo puedo experimentar, un vehículo brillante para traer nueva conciencia, nueva manera de comprender la vida, nueva manera de mirar la vida, nueva manera de vivir la vida. Muy bien, cierro con el poema No me olvido, que te decía al principio, por si a vos te da... cuando vos estás empezando este camino de mirarte y de descubrir esto infinito, por si te da miedo, porque es natural, porque es tan grande lo que sos, tan grande lo que somos, que no lo podemos abarcar desde nuestro pequeño ego, entonces nos da miedo. De eso hablo en este poema que se llama Sin bordes. Me estremece profundamente sentirme energía, sentir mi cuerpo vibrar debajo de la piel, sentir que no tiene límites, que sus bordes se borran. En ese preciso instante aparece el miedo, a ser gigante, a ser inmensa. Con tan poco me abarca una sensación tan intensa que las lágrimas saltan como chispas y vuelvo entonces a mi sentir, a mi adentro. Me empujo un poco más. Sé que por ahí va, por ahí están las alas. Adelante, donde hay esa sensación de vértigo, de miedo, es que por ahí va. Namaste, hasta la próxima.